Hoy vamos a seguir en nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Si puede buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a comenzar el capítulo 2 en esta mañana. Y recordando un poco de lo que estuvimos hablando en el primer capítulo, Sergio nos enseñaba en cuanto a cuáles eran las características de una iglesia ejemplar, de la iglesia que el Señor quiere. Y a través de lo que Pablo estaba hablando de los tesalonicenses, pudimos ver las características de una iglesia ejemplar. Ahora, si pensamos en lo que es la iglesia y qué comprende la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aprendíamos la semana pasada que el Espíritu Santo, en el momento que nosotros conocemos a Cristo, nos toma y nos inserta en el cuerpo de Cristo, nos hace parte del cuerpo de Cristo y venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y esta es la iglesia. Ahora, también aprendíamos la semana pasada de que nosotros somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, ¿qué es lo que hacen los siervos? Servir. Debemos de servir a nuestro Dios. Y a esto es lo que se le llama ministerio. En Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La idea de ministrar tiene que ver con servir a otra persona. Cuando nosotros estamos ministrando, como la palabra que usa la Biblia, es cuando servimos a otras personas en la iglesia o fuera de la iglesia. Nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios. Y esa es la idea de ministrar, servir a otra persona de cualquier manera. Esto es servicio. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana, como siervos de Dios que somos, vamos a estar hablando del ministerio ejemplar. Y vamos a ver 6 características en esta mañana de lo que es un ministerio ejemplar. ¿Sabe cuál es el problema? Que en este tiempo hay tantos conceptos de ministerio, hay tantas maneras de ver cómo servimos al Señor. Ahora, para servir al Señor, si Él es nuestro Señor, necesitamos ir ante Él y que Él nos muestre cómo es la manera que Él quiere que sirvamos al Señor. Cada vez que uno emprende un proyecto o comienza un ministerio, uno se siente a escribir cuáles son los propósitos de estos proyectos, cuál es el propósito del ministerio. Y sabe lo que ha estado sucediendo, que nosotros los siervos de Dios hemos estado inventando los propósitos de lo que el Señor quiere que hagamos. Pero nosotros no debemos de inventar, debemos de venir ante el Señor y decirle: Señor, ¿cuáles son los propósitos de lo que tú quieres que yo haga? Y esta es la meta, poder ver características de un ministerio ejemplar. Entendiendo esto, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Dice el versículo 1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y la primera característica que vamos a ver en esta mañana, quiero resaltar un verbo que Pablo usa en el pasaje en 3 versículos. El primero está en el versículo 1, dice: porque vosotros mismos sabéis. Pablo lo que va a hacer es que va a empezar a hablar de estas características
pero también él le dice a los de Tesalónica: ustedes saben que esto es cierto. En el versículo 2 lo vuelve a decir: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Y en el versículo 5 lo vuelve a repetir también: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Pablo, en todo lo que empezó a decirle a los de Tesalónica, los puso a ellos como testigos. Y esta es la primera característica de un ministerio ejemplar, del ministerio que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nuestro ministerio tenga testigos de lo que estamos haciendo. Los de Tesalónica fueron testigos del ministerio de Pablo, porque Pablo fue el que comenzó esta iglesia y estuvo con ellos. Y él fue el que les compartió el evangelio, él fue el que los capacitó para servir al Señor también. Él les dio el crecimiento espiritual. Ellos sabían de lo que Pablo les estaba hablando y los ponía a ellos como testigos. Y si nosotros estamos sirviendo al Señor, vamos a tener personas que van a poder dar testimonio de esto. ¿Y esto en qué se convierte? Se convierte en la evidencia de que nosotros realmente estamos sirviendo al Señor también. Y esta es la meta, que cada uno de nosotros podamos tener testigos de lo que el Señor está haciendo a través de mi vida, de cómo estoy sirviendo al Señor. Para ver la segunda característica, dice el versículo 1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Cuál es la idea de vana? Vana tiene que ver, lo que significa vana es algo sin fruto, sin propósito. Si Pablo está diciendo que su visita no resultó en vano, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Que la visita de él llevó mucho fruto. Y esta es la segunda característica de un ministerio ejemplar. Cuando yo estoy sirviendo al Señor de la manera como Él quiere, el ministerio que yo estoy ejerciendo va a traer mucho fruto. No solo en mi vida, sino que a otras personas. Dios va a obrar en personas alrededor de mí. ¿Cuánto fue el fruto? ¿Por qué Pablo les está diciendo que su visita no fue en vano? Recordemos lo que miramos en el capítulo 1, en el versículo 7 dice, hablando de la gente de Tesalónica, dice en el versículo 7, capítulo 1 de 1 Tesalonicenses: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¿Qué era la iglesia de Tesalónica? Para las demás iglesias era un ejemplo. Cuando miraban esta iglesia, ellos decían: como ellos, nosotros necesitamos ser. Es el modelo que Dios había dejado a muchas iglesias. La iglesia de Tesalónica. Pregunta: ¿ustedes creen que Dios quiere que Impacto pueda ser una iglesia ejemplar? Dios quiere que seamos modelo para otras iglesias. Ahora, ¿en qué eran ejemplo ellos? ¿Por qué eran el modelo? Versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar que vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo no necesitaba hablar de la iglesia de Tesalónica. A cualquier lugar en donde iba, le hablaban de esta iglesia, que era una iglesia que se mostraba la fe en cada uno de sus miembros. Esto es lo que el Señor quiere, que nuestro ministerio traiga este tipo de fruto. ¿Cuál es el fruto? Que otras personas puedan tener la fe de Dios y que puedan crecer en su fe. Y la idea no es que ellos hablaban de su fe, sino que ellos actuaban conforme a la fe que ellos tenían. Ellos hablaban conforme a la fe que ellos tenían. Y por eso es que la gente decía: esa gente es diferente. Ese es el fruto que Dios quiere. ¿Sabe qué es lo que sucede en este tiempo? Nosotros decimos que somos creyentes, pero cuando decimos en el trabajo que somos creyentes, la gente lo queda viendo como bicho raro. Usted va a la iglesia. Hasta se sorprenden. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque no estamos mostrando ninguna diferencia nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios,
nuestra vida lo va a reflejar. Desde el momento en que usted habla, desde el momento en que usted actúa, usted va a mostrar una diferencia con las demás personas. Es la fe de Dios la que nos cambia, la que trae frutos dignos de arrepentimiento, como dice su palabra. Y por eso Pablo no tenía ni necesidad de hablar de la iglesia de Tesalónica, porque en cualquier lugar al que iban, le hablaban de esta iglesia. Estos son los frutos que Dios quiere que traiga nuestro ministerio individual. No está hablando solo como iglesia en conjunto, no está hablando solo del ministerio de los pastores o de los líderes de la iglesia. Eso nos incluye a cada uno de nosotros. Dios quiere que usted sea un siervo que traiga mucho fruto a esta tierra. ¿Cuál es el fruto? Que muchos puedan crecer en su fe y que puedan mostrarlo a través de su manera de vivir, que no necesiten hablar. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces nosotros cuando chocamos le decimos a la gente: no se preocupe, yo soy cristiano, yo le voy a pagar. ¿Y qué es lo que pasa cuando dicen eso? Págueme más rápido porque los cristianos no cumplen. O vamos a un trabajo: no se preocupe, yo voy a ser el mejor empleado porque yo soy cristiano. No, ese despachalo porque los cristianos no trabajan bien. Esa es la fama que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Por nuestra manera de vivir. Dios quiere que hagamos una diferencia, que no necesitamos, nuestra carta de presentación no es nuestra boca, es nuestra vida. Esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y este es el fruto que Dios quiere que traiga nuestro ministerio también. Vamos a la tercera característica, versículo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Dice: Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué trae el ministerio a nuestras vidas? Trae dificultades. Y esta es la tercera característica. ¿Sabe? Ahora en la iglesia les gusta predicar que los cristianos no vamos a pasar por problemas, que los cristianos no vamos a pasar por dificultades, y hasta usan palabras como somos príncipes o princesas y no vamos a pasar por ninguna dificultad. Pero cuando uno abre la palabra de Dios y ve el ministerio de los hombres de Dios, ¿de qué está caracterizado el ministerio? Por dificultades, y no solo físicas, sino que también verbales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros vamos contra la corriente. El mundo no quiere hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y salimos al mundo, ¿qué nos vamos a encontrar? Oposición. Vamos a Hechos capítulo 16 para ver cuáles eran las dificultades que trajo a Pablo en Filipos. Hechos capítulo 16. Y vamos a leer el versículo desde el 19. Y lo que estaba pasando cuando Pablo llegó a Filipos, habían unas personas que tenían una muchacha que era sierva de ellos, era esclava de ellos. Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Y estos hombres tenían un negocio con esta mujer, porque la gente pasaba: ok, ¿qué quiere que le diga? Págueme primero. Y tenían un negocio con esta mujer. Entonces, cuando Pablo llegó a la ciudad de Filipos, Pablo liberó a esta mujer de este espíritu de adivinación. Ahora mire qué pasa después de que él liberó a esta mujer. Dice el versículo 19: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estos hombres, al ver que Pablo le había quitado la mina de oro, esto no se puede quedar así, tenemos que ir a demandarlo. Entonces se fueron, dice, los trajeron ante las autoridades, les hicieron una demanda formal. Versículo 20: Y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a criticar a Pablo y a Silas por lo que estaban haciendo. Cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, esto es lo que va a venir a nuestras vidas.
la gente va a empezar a criticar. Ya te arruinaste. Y van a empezar a burlarse de nosotros. Y nos van a querer molestar. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a las mismas prácticas que teníamos antes. Pero los hijos de Dios debemos de mantenernos firmes ante estas presiones. ¿Sabe cuál es el problema? Que el mundo nos ha capacitado para que cedamos a esas presiones. ¿Quién es el más popular de la escuela o la universidad? El que cede a estas presiones que hay. Entonces necesitamos cuidarnos. Vamos a seguir leyendo en el 21 ahora. 22. Mire lo que pasó ahora. Y se agolpó el pueblo contra ellos. ¿Qué consiguieron estos hombres? Imagínense que movieron todo el pueblo a ir en contra de Pablo y de Silas. Y miren lo que les pasó. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Cuál fue el castigo que le dieron a Pablo y a Silas? Por hacer la voluntad de Dios. Los ultrajaron. Les dijeron un montón de cosas primero, pero también padecieron físicamente. Los azotaron con varas. Y saben, habían hecho algo ilegal, porque la ley decía que a un ciudadano romano no podían azotarlo sin haber sido juzgado. Y Pablo era un ciudadano romano y no podían azotarle. Ahora, ¿qué dice el 23? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Hasta dónde llegaron Pablo y Silas por hacer la voluntad de Dios? Hasta la cárcel. Y dice que los metieron al calabozo de más al fondo, al más feo. Y no solo los metieron al calabozo, también les pusieron grilletes en los pies. ¿Por qué pasaron todo esto Pablo y Silas? Por compartir el evangelio, por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña la iglesia? Usted no va a tener problemas, no se preocupe. Pero lo que miramos en la palabra de Dios es que hacer la voluntad de Dios nos va a traer problemas. Ahora, todos sabemos cómo terminó esta historia también. En la cárcel, Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios. A pesar de la dificultad que tenían, ellos estaban gozosos porque estaban sufriendo para el Señor, por hacer la voluntad de Dios. Alabaron al Señor de tal manera que hubo un terremoto en la cárcel y todas las celdas se abrieron y los cepos de los presos se soltaron también. Y el carcelero pensó que se le habían ido todos y dijo: mejor me mato, porque si no me va a caer peor. Y después Pablo le dijo que no se matara, que todos estaban ahí. Y después de eso, el carcelero de Filipos llevó a su casa a Pablo, le lavó las heridas. Pablo le comparte el evangelio al carcelero y él y toda su familia recibe a Cristo y se convierten al Señor. ¿Tuvo frutos el sufrimiento de Pablo entonces? ¿Qué piensan? No es en vano lo que sufrimos por el Señor nosotros. Nuestro ministerio, la meta es que traiga mucho fruto. Y va a traer dificultades tanto físicas como verbales también. Ahora, ¿qué más nos muestra ese mismo versículo? El versículo 2, en la parte final. Dice: como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La idea de denuedo tiene que ver con coraje o valentía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Nosotros tuvimos el coraje a pesar de toda la oposición que tuvimos y empezamos a compartir el evangelio. Entonces, ¿cuál es la cuarta característica que vamos a ver? Si nosotros somos siervos de Dios, parte de nuestro ministerio es anunciar el evangelio. Esta es la cuarta característica, que debemos de anunciar el evangelio de Dios. No otra cosa, debemos de anunciar su evangelio. ¿Y cuál es la idea de con denuedo? Hacerlo sin miedo y sin pena. Sabe, muchas veces nosotros, la gente no se da cuenta que somos creyentes o porque tenemos miedo o porque nos da pena decir que somos cristianos. ¿Nosotros necesitamos tener miedo o pena? No,
Dios quiere que tengamos coraje y la valentía para compartir el Evangelio, aunque esto traiga dificultades. ¿Por qué lo hago? Porque así como yo he experimentado el poder de Dios en mi vida, que me transforma cada día, yo quiero que otras personas experimenten lo mismo que yo estoy experimentando. ¿Sabe por qué nosotros no predicamos el Evangelio como Pablo muchas veces? Porque no vemos el poder de Dios reflejado en nuestras vidas. Si nosotros miráramos el poder de Dios actuando en mi vida, transformando mi vida cada día, permitiéndome reconocer mi pecado y vencer ese pecado, apartarme de ese pecado y viviendo en victoria para Dios, usted va a ver con qué convicción usted va a empezar a predicar el Evangelio. Eso es como cuando uno va al cine o le ha gustado una canción tanto que uno empieza a hablar de eso porque le encantó tanto que quiere que todo el mundo sepa. Así debe ser el Evangelio en nuestras vidas. Cada uno de nosotros necesita predicar el Evangelio. El problema es que viene alguien nuevo y dice: vamos a llamar al pastor para que le venga a predicar el Evangelio, o vamos a llamar al evangelista para que venga a predicar el Evangelio. La Biblia dice en Efesios 4 que dejó pastores, evangelistas y maestros. Pero ¿sabe cuál es el modelo que ha agarrado la iglesia? Que dejó a estas personas para que ellos hagan todo el ministerio. Y en este tiempo el pastor predica, el pastor evangeliza, el pastor casa, el pastor aconseja. Y si tiene todo ese trabajo, ¿cómo va a quedar el pastor entonces? Va a quedar duro, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el modelo bíblico? Dice que Él dio a estas personas para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los responsables de hacer el ministerio en la iglesia? Todos los creyentes, todos los hijos de Dios. Nosotros necesitamos pastorear a otros. ¿Cuál es la idea de pastorear? Proveer alimento y cuidado. Yo necesito enseñarle la palabra de Dios a otras personas. Necesito cuidarlos en tiempos de dificultad. Yo necesito aprender a enseñar la palabra de Dios a otras personas también. Necesito aprender a anunciar el Evangelio también como el Señor quiere. Esta es mi responsabilidad y es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que necesitamos capacitarnos para hacerlo como el Señor quiere y que podamos hacerlo sin miedo y sin pena. Vamos a ver la quinta característica, versículo 3. Dice el versículo 3: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Exhortación tiene que ver con animar a las personas a hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema en este tiempo? Que la gente quiere animar a las personas a través de testimonios o a través de lo que ella piensa. Pero yo solo recuerdo la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 17, en donde Él decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica a cada uno de nosotros? La palabra de Dios. Yo puedo orar todo el día, pero si no paso tiempo en la palabra de Dios, yo no me voy a santificar. Con esto no estoy diciendo que no es importante orar, pero sí entender que la palabra de Dios es la que nos va a mostrar el pecado. No hay otra cosa. Si yo aparto la palabra de Dios de la predicación o de la iglesia, estoy perdido, y como iglesia estamos perdidos ya. Y por eso necesitamos cuidar la predicación en esta iglesia. Que cada persona que se va a parar enfrente a enseñar algo, que sea de la palabra de Dios, no de lo que él piense, o que va a quitar la palabra de Dios. Tengamos cuidado con esta parte como iglesia, y que su predicación sea sobre la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la quinta característica? Se predica fielmente la palabra de Dios. Dios le ha dado la responsabilidad a usted de predicar fielmente su palabra. Vamos al Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, y vamos a comenzar en el versículo 7. Mire lo que dice el Salmo 19, 7.
La ley del pastor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del pastor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del pastor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del pastor es puro, que alumbra los ojos. Eso es lo que dice. Pero eso pareciera ahora que dice. ¿Verdad que se asustaron todos? ¿Saben qué pasa? En la iglesia ahora se está predicando lo que el pastor dice, lo que el pastor piensa, se hace el mandato del pastor, pero nosotros debemos de hacer la voluntad del pastor o hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que realmente dice este pasaje? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo único que puede convertir el alma de una persona? Mis palabras no van a hacer absolutamente nada. Lo único que pueden hacer mis palabras es mover las emociones y manipularlos para hacer lo que yo quiero que hagan, pero no los va a transformar. Y Dios no quiere que manipulemos la gente. Dios quiere que la gente sea transformada, que su alma sea transformada realmente y que se rinda al Señor realmente. Esta es la voluntad de Dios, y lo único que puede hacer eso es su palabra. Si yo saco la palabra de Dios y empiezo a hablar mi testimonio o lo que yo pienso, eso no va a cambiar absolutamente a nadie. Así que yo quiero animarle: cuando vaya a predicar, predique la palabra de Dios, hágalo fielmente, porque solo cuando usted predica la palabra de Dios fielmente es cuando las personas se van a convertir al Señor realmente, como lo vemos en el ministerio de Pablo. Versículo 7 en Salmo 19: siempre el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. A veces nosotros no juzgamos como el Señor quiere, sino que juzgamos bajo nuestros propios conceptos. Pregunta: ¿nosotros podemos dar juicio de una manera justa? Nunca vamos a ser justos en nuestro juicio. Y eso es lo que se ha encargado de hacer los hombres ahora: juzgar y juzgar a las personas. Y por eso muchas veces corremos a la gente de la iglesia, porque estamos juzgando bajo nuestros propios preceptos. Dios es el único que puede juzgar justamente. Su juicio es el único justo. Si yo quiero corregir a mi hermano, necesito depender del Señor y que el Señor me muestre realmente en qué es lo que está pecando nuestro hermano, para poderle ayudar a crecer realmente. La corrección de Dios no es correr la gente, es animarla a crecer en el Señor y a vivir para el Señor realmente. El 11: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Hay alguien que pueda decir: yo pequé por sí solo? No. Solo la palabra de Dios nos puede mostrar eso. Líbrame de los que me son ocultos. 13: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Este es el gran problema del hombre, que todos nosotros somos soberbios. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, lo que somos soberbios, que quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Estoy endiosándome a mí mismo y no estoy endiosando a Dios. Y necesitamos tener cuidado, porque eso se llega a enseñorear de nosotros, y eso es un peligro grande. Dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Yo quiero animarle a que podamos predicar la palabra de Dios fielmente cada uno de nosotros. Y esto nos indica que no es para nuestro beneficio, es para beneficio de las demás personas que puedan crecer en el Señor. Porque muchos han estado usando la predicación de la palabra de Dios para beneficio propio. Nosotros a veces lo hacemos por engaño. Venimos y queremos manipular a nuestros hijos y usamos la palabra de Dios. O queremos manipular a nuestra esposa o nuestro esposo y usamos la palabra de Dios de una manera que no es la correcta. Así que yo quiero animarles a entender la responsabilidad que Dios nos ha dado de enseñar fielmente la palabra de Dios.
Vamos nuevamente a 1 Tesalonicenses, vamos al versículo 4 para poder ver la última característica en esta mañana. Y la meta es poder continuar con este tema la próxima semana también. Dice el versículo 4: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La última característica que vamos a ver, la vamos a comenzar en el versículo 4, que dice: sino según fuimos aprobados, no por los líderes de la iglesia, sino por ¿quién? Dice la Biblia, por Dios. Como líderes nosotros podemos aprobar a alguien, no. Lo único que tenemos que ver quiénes son los que Dios está aprobando y levantarlos conforme a su voluntad, permitirles servir conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién nos debe de aprobar? El Señor. La pregunta es, y esta es la sexta característica: el ministerio debe ser con siervos aprobados. ¿Qué significa un siervo aprobado? La palabra que Dios usa aquí se usa para cuando se habla de los metales, para poder ver la genuinidad de los metales. Por ejemplo, si alguien viene y me dice: le doy esta pelota de oro, y me sale con una pelota así de grande, y me dice: es oro puro, no se preocupe, no le lleve miedo, y se la compro pensando que es oro puro, y cuando llego a donde el joyero, ¿cómo se prueba el oro? Por el fuego. La gente el joyero mete el oro al fuego, y el fuego, ¿qué es lo que hace con el oro? Mata las impurezas y solo queda el oro puro. Y después de meterlo al fuego me queda una chibolita así de oro. ¿Qué pasó? Me timaron. Y esta es la palabra que Dios usa cuando habla de siervos aprobados, de poder probar la genuinidad de cada uno de los creyentes, que puedan estar rendidos delante del Señor. ¿Sabe? La iglesia ha estado usando el servicio de ánimo en este tiempo. Aquel está desanimado, démosle la enseñanza de hombres para que se anime. Aquel está desanimado, pongámoslo a poner sillas o a dar la bienvenida para que agarre ánimo. ¿Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra? No, la palabra de Dios nos muestra que debemos de servir al Señor en santidad, aprobados por Él. No son mis preceptos, no son mis conceptos, no es mi santidad, sino que son los parámetros que Dios nos ha puesto. Y este es nuestro trabajo como iglesia solamente: cuidar que cada hermano que está sirviendo ha sido aprobado por Dios y no por mí, porque está viviendo en santidad. Aprobado no significa que no peca tampoco, porque ¿quién sería aprobado entonces? Todos somos pecadores y en algún momento vamos a caer en pecado. La meta de aprobado es que no hay una práctica de pecado en él, y que si cae en pecado, esta persona está dispuesta, y Dios produce el arrepentimiento y confiesa su pecado y pide perdón. Esta es la idea de un hombre o una mujer aprobada por Dios. Y la meta es que nosotros podamos ser siervos aprobados por Dios. Ahora, ¿qué hacen los siervos aprobados por Dios? Dice el versículo 4 al final: no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nuestra meta no es agradar hombres, que es lo que ha estado sucediendo en la iglesia últimamente también. Predicamos para quedar bien con ciertas personas. Hacemos reglas en la iglesia para quedar bien con ciertas personas. Pero Dios no quiere que agrademos a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y dice también, y me encanta eso al final que dice: porque Él es el que prueba los corazones. No es delante de mí que sirven, es delante del Señor. Es a Dios a quien le vamos a dar cuentas. ¿Sabe? Yo me puedo engañar yo mismo. Es lo que miramos en el Salmo: líbrame de los que me son ocultos. Pero yo no puedo engañar ni a Dios. Puedo engañar a las demás personas, pero a Dios no lo puedo engañar.
Y en algún momento Dios va a sacar a la luz si realmente yo estoy sirviendo al Señor con una práctica de pecado. Así que yo quiero animarle, rindámonos al Señor y vivamos en obediencia a su palabra para poder ejercer el ministerio que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Versículo 5: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El siervo del Señor debe de ser genuino. ¿Cuál es la idea? Primero dice que no usa palabras lisonjeras. La idea de lisonjera tiene que ver con adular a otras personas o decir lo que ellos quieren escuchar. Eso es lo que va a ponerme los parámetros de lo que voy a decir, lo que la gente quiere escuchar. Esta no es la idea. Y la otra es, ni encubrimos avaricia. La idea de esto es que yo pongo la cara de que no tengo avaricia, de que lo hago para el Señor, pero realmente lo que hay en mí es avaricia. ¿Qué es avaricia? Es un deseo excesivo de acumular algo, de conseguir un beneficio. El servicio no es para conseguir un beneficio propio, sino que es para agradar a Dios. Y en el versículo 6, para terminar en esta mañana, dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y dice: aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Cuál es la última parte con un siervo aprobado? Que no se aprovechan de lo que Dios le ha dado. Dios a ciertas personas en la iglesia nos da autoridad o nos da privilegios. Y la meta es que el siervo del Señor no se aprovecha de la autoridad que Dios le ha dado. Muchos hombres en la iglesia se aprovechan de la autoridad que Dios les ha dado para conseguir beneficios propios. Muchos hombres o mujeres en la iglesia se han aprovechado del privilegio que Dios les ha dado para conseguir beneficios propios. Yo quiero animarle que podamos ser siervos aprobados por el Señor, que podamos vivir en santidad delante del Señor. Y yo quiero animarle a hacer el ministerio, que podamos compartir el evangelio y que Dios pueda producir el fruto alrededor de nosotros. Ánimo que por cada uno de nosotros pueda ser un miembro que trae mucho fruto a esta iglesia. ¿Cuál es el fruto? Personas conociendo a Cristo, rindiéndose al Señor, y hermanos creciendo en la madurez, creciendo en santidad y viviendo para el Señor cada día. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser hechos tus hijos y de ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos a entender la responsabilidad que tú nos has dado como tus siervos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor, y a poder vivir delante de ti primeramente, Señor. Ayúdanos a predicar tu evangelio, Señor, y ayúdanos a discipular a cada creyente que llega a nuestra iglesia, Señor. Y que tú puedas producir fruto a través del ministerio de cada uno de nosotros, Señor. Que tú sigas haciendo crecer esta iglesia por el ministerio que ejercemos cada uno de nosotros. Que tú sigas añadiendo a la iglesia a cada persona que ha de ser salva, Señor. Y que tú sigas haciendo crecer en la madurez a cada creyente, Señor. Y que cada vez más sean más personas, hombres y mujeres, sirviéndote a ti, Señor, y pudiendo abarcar más con el ministerio que estamos ejerciendo, Señor. Sigue haciendo crecer esta iglesia en una iglesia pura y santa para ti, Señor. Y que como miembros podamos glorificarte cada uno de nosotros, y así como iglesia podamos ser para tu gloria y para tu honra, Señor, en esta tierra. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén.